y Tania Rodríguez, subsecretaria de Educación Media Superior. Ellos nos van a hablar primero del resultado de Mi Derecho, Mi Lugar. Recuerdan que ya no hay examen de admisión en el Valle de México ni en otros 17 estados para la preparatoria, para el Bachillerato Nacional. Y resultó buenísimo el resultado. La mayoría de los estudiantes se quedaron en su primera opción, segunda, tercera, y como verán ya ni siquiera prácticamente se quedaron en la cuarta opción. O sea que es una buena decisión para que las y los jóvenes de preparatoria o de acceso a la preparatoria tengan un lugar. Y después nos van a platicar también de una plataforma que realizamos o que realizó la SEP para todos los jóvenes que no van a poder entrar a la Universidad Nacional Autónoma de México después del examen. Es una plataforma trabajada con distintas instituciones de educación superior de la región centro del país para que los jóvenes puedan ver a dónde pueden ir a estudiar. No solo es la Rosario Castellanos y la Benito Juárez, sino muchas otras universidades e institutos de educación superior a los que pueden acceder de manera gratuita. Ya lo va a explicar Mario, para que también todos los jóvenes que quieran estudiar la universidad lo puedan hacer. Bueno, entonces vamos primero con Iván, después el enlace a Sonora, Agua Prieta, y luego Secretaría de Educación Pública. Adelante, Iván. Muchas gracias, muy buenos días a todas y a todos. Iniciamos semana con quién es quién en los precios, con nuestro seguimiento a las mejores remesadoras o las remesadoras que más pesos dan por los dólares que envían nuestros paisanos. En la modalidad depósito a cuenta o transferencia, recordar que se realiza un simulacro como si se estuvieran enviado $400 y qué remesadora es la que tiene un mejor tipo de cambio y un mejor promedio de comisión. En este caso sigue siendo en esta modalidad Finabien con 6,892 pesos con 9 centavos por cada $400. Le vamos a poner una palomita, y la que menos da en esta modalidad RIA Money Transfer, 6,535 pesos con 59 centavos. Le vamos a poner un tache y recordar que le damos seguimiento y monitoreo a 15 remesadoras que pueden consultar en nuestro sitio de internet. Adelante. En la modalidad de envíos en efectivo, la que más da por tener un mejor promedio, es una combinación entre el mejor promedio de comisión y el mejor promedio de tipo de cambio. En esta modalidad, Pangeat Money Transfer da 7,024 pesos, le vamos a poner una palomita. Y la que menos da en envíos en efectivo es la remesadora HUM o SHUM, que da 6,581 pesos con 43 centavos. Le vamos a poner un tache. Continuamos con el seguimiento de la Estrategia Nacional para promover la estabilización del precio de la gasolina regular y del diésel. Ya se incrementó el número de estaciones que en ambos casos da mejores precios. 11,762 estaciones de servicio dan la gasolina regular en menos de 24 pesos el litro y 8,886 las que dan el diésel en menos de 27 pesos el litro. Aquí tenemos los precios promedio y recordar que tenemos un mapa virtual en donde todos los días pueden consultar los precios de estos combustibles. Adelante. Y en el seguimiento en particular continuamos con diésel. Tenemos esta estación Pemex en Cozoleacaque, Veracruz, 26 pesos con 90 centavos el litro. Y aquí en cada una de las regiones, miren, destacar que todas son Pemex y en ningún caso hay un excedente del margen de ganancia de 1 peso con 60 centavos por litro. Les vamos a poner una palomita. Continuamos ahora con las que se siguen volando la barda con los precios. Tenemos esta Full Gas en Cancún, Quintana Roo, que vende el litro de diésel en 28 pesos con 29 centavos, con un margen de ganancia de más de 2 pesos con 47 centavos. Y aquí en cada una de las regiones les vamos a poner un tache. Seguimos ahora con nuestra canasta básica. En el monitoreo que se realiza semana tras semana, tenemos la más barata identificada en Chihuahua, Bodega Aurrera Aeropuerto, con 736 pesos con 90 centavos. El precio de los 24 productos que integran nuestra canasta PASIC, le vamos a dar una palomita. Y la más cara, Walmart Campeche, 917 pesos con 50 centavos, le vamos a poner un tache. Pero lo interesante es cuando hacemos este comparativo de ciudades, en donde ya llevamos varias semanas realizando este monitoreo e identificamos que en la mayoría de las ciudades todas las cadenas están cumpliendo y lo vamos a ver más adelante. En el caso de la alcaldía Benito Juárez, en Ciudad de México, la más barata, Soriana Hiper Miscuac, 809 pesos, palomita, y la más cara, Walmart Tlalpan, 867 pesos con 50 centavos, le vamos a poner también palomita.
Querétaro, la más barata, Bodega Aurrerá Centro Constituyente, 779 pesos con 70 centavos, palomita. Y la más cara, Walmart Unidad Plaza de Toros, 833 pesos con 50 centavos, también palomita. Y en San Luis Potosí, la más barata, Mega Soriana Tangamanga, 815 pesos con 60 centavos, palomita. Y la más cara, Fresco La Comer, 838 con 40, también palomita. En este caso, todos estuvieron por debajo de los 910 pesos, así como está el precio promedio de cada una de las cadenas comerciales. La semana pasada realizamos un monitoreo y sacamos el cálculo de cuánto están vendiendo precio promedio nacional. Aquí tenemos cadenas que participan a nivel nacional y también a nivel regional, pero estas son las que firmaron el acuerdo. Entonces, todas venden por debajo de los 910 pesos la canasta básica, precio promedio, a precio Bodega Aurrerá, Chedraui, Soriana, La Comer, Walmart, H-E-B, Smart y Superiste. Este es un monitoreo del 10 al 14 de agosto. Esto es un reconocimiento a todas las cadenas comerciales por estar cumpliendo con el acuerdo del PASIC. Adelante, por favor. Bien, ya viene el regreso a clases y como hemos estado presentando algunos monitoreos de precios mínimos y máximos, aquí quisimos presentar el monitoreo que realizamos para en el caso de uniformes para niña y para niño. Este es primaria. Pueden tener el uniforme completo desde 321 pesos con 20 centavos hasta 749 pesos dependiendo del lugar en donde lo adquieran. Aquí para la niña en primaria, falda, blusa y suéter, y para los niños, pantalón, playera, suéter, desde 351 pesos con 20 centavos hasta 768 con 90. Y ahí el QR para revisar los 734 productos que monitoreamos para este regreso a clases y puedan tomar una mejor decisión al adquirir los uniformes. Seguimos ahora con el uniforme para niña y para niño, pero de secundaria. Aquí tenemos un promedio de 667 pesos para niña, 499 pesos el mínimo y 820 el máximo. Y para niño tenemos un mínimo de 498 y 874 como máximo. Y también hicimos un comparativo de las batas que piden para los laboratorios en secundaria. Podemos encontrar batas desde 181 pesos con 30 centavos hasta 329 con 90. Insistir, ahí está el QR para que realicen los ejercicios y puedan revisar los precios de los uniformes. Adelante, por favor. Bien, en la revista del consumidor de agosto se realizó un estudio de calidad de alimento húmedo para gato, 54 productos con pruebas como nutrimentos, contenido energético y veracidad de la información. Y aquí ponemos algunos ejemplos de 4 marcas que no son veraces en la información comercial que manejan, y todo el estudio lo pueden descargar de la revista del consumidor de agosto. Adelante, por favor. Finalizamos con nuestros consejos Profeco de la semana. 1, cuando vayas a cargar gasolina o diésel, consulta nuestro mapa interactivo y elige la estación más cercana con precios justos. 2, antes de comprar uniformes escolares, compara en el quién es quién en los precios, ahorra y cuida el presupuesto de tu hogar. 3, no todas las marcas de alimento húmedo para gato cumplen con lo que declaran en su etiqueta. Consulta el estudio en nuestra revista del consumidor de agosto, nuestras redes sociales, el sitio de internet y el teléfono del consumidor para todas y para todos. Muchas gracias, presidenta. Vamos a la… Buenos días, gobernador. Buenos días, Columba. Adelante. Buenos días, presidenta. Buenos días. queridísima presidenta. Nos da un gusto su regreso. Festejamos la recuperación de su salud. Informarle que estamos aquí en la estación cuarentenaria de Agua Prieta con la extraordinaria noticia de la reapertura de la exportación de ganado hacia Estados Unidos. Agradecerle, presidenta, a usted, a su equipo, a Columba López, todas las gestiones que han realizado para conseguir este objetivo. Reconocer, agradecer su compromiso con el campo sonorense y quienes viven de él. Resaltar, presidenta, que Sonora tiene una cultura de la sanidad. Es histórico el reconocimiento nacional e internacional a los estándares sanitarios de nuestro estado, pero informarle que regresamos con una capacidad reforzada en materia sanitaria. Gracias a su apoyo estamos duplicando la capacidad de estas instalaciones que nos permitirán un proceso riguroso de inspección desde el origen hasta la entrega del ganado a las autoridades norteamericanas para una inspección final. Agradecer también, presidenta, que haya compartido nuestra visión sobre la necesidad de darle valor agregado a la producción primaria. Es decir, que no solo seamos exportadores de carne, que seamos exportadores de producto terminado.
Gracias a su apoyo, aprovecho para informarle, Presidenta, que vamos avanzando de manera muy puntual, según programa, en la construcción del Centro Integral Ganadero en Hermosillo, y con unas instalaciones extraordinarias que nos van a duplicar la capacidad de sacrificio, que estamos avanzando también debidamente en la construcción de las instalaciones en Moctezuma y en duplicar la capacidad de exportación aquí en Agua Prieta. Presidenta, el tema sanitario es de todos los días. Nosotros ratificamos aquí con el sector ganadero que haremos la parte que nos corresponda para conservar este estatus que nos permite la exportación hacia Estados Unidos. Gracias, secretaria. Gracias, presidenta. Nos acompaña el presidente de la Unión Ganadera, que ha hecho también un extraordinario trabajo con las y los productores ganaderos sonorenses. Desde Sonora, presidenta, nuestro agradecimiento por esta gestión que es vital para la economía y la cultura de las y los sonorenses. Gracias. Gracias, Alfonso. Columba, ¿quieres comentar algo? Pues aquí cumpliendo sus indicaciones, tal como lo dijo, y agradeciendo la participación del gobernador, la participación de los ganaderos, de la Unión Ganadera y el gobierno de Estados Unidos también, que ha participado con nosotros de una manera coordinada y muy fuerte, y decir que vamos a mantener nosotros todo el sistema de trazabilidad desde la nacencia hasta que coloquemos el ganado del otro lado. Y la otra parte es reforzar la dispersión de moscas, que es algo que vamos a continuar tanto en Chihuahua como en Sonora, para tener este estado limpio y que se pueda llevar a cabo en un radio de 200 kilómetros, mantener muchísimos controles de seguridad. Y otra cosa importante que estamos haciendo es programando las brigadas para el barrido. Vamos a continuar revisando todos los centros ganaderos y la parte donde haya ganado, estar muy atentos. Y bueno, pues gracias a todos los que han participado, porque ha sido un trabajo extenuante en este tiempo. Gracias, Columba. El presidente de la Unión Ganadera. Presentar un examen de admisión. ¿Cuál era la visión? Que había preparatorias, bachilleratos, colegios de ciencias y humanidades, mejores que otros, que había los de buena calidad y los de mala calidad. ¿Por qué? Porque de acuerdo con la calificación que tenían en el examen a la educación media superior, si tenías buena calificación, supuestamente te ibas a las mejores escuelas, y si tenías mala calificación, te ibas a las escuelas más malas. En primer lugar, eso era falso, porque todas las escuelas de educación media superior son buenas, y lo hemos estado viendo durante estos 2 años. Y lo segundo es que generaba una enorme frustración en los jóvenes. Si saliste mal en el examen, pues ya te ibas a una escuela que quedaba lejos de tu casa, que supuestamente no era buena, y entonces te generaba una idea de que no eras bueno hacia adelante. Vamos a la… Buenos días, gobernador. Buenos días, Columba. Adelante. Buenos días. Gracias, presidenta. Buenos días. Queridísima presidenta, nos da un gusto su regreso. Festejamos la recuperación de su salud. Informarle que estamos aquí en la estación cuarentenaria de Agua Prieta con la extraordinaria noticia de la reapertura de la exportación de ganado hacia Estados Unidos. Agradecerle, presidenta, a usted, a su equipo, a Columba López, todas las gestiones que han realizado para conseguir este objetivo. Reconocer, agradecer su compromiso con el campo sonorense y quienes viven de él. Resaltar, presidenta, que Sonora tiene una cultura de la sanidad. Es histórico el reconocimiento nacional e internacional a los estándares sanitarios de nuestro estado, pero informarle que regresamos con una capacidad reforzada en materia sanitaria. Gracias a su apoyo estamos duplicando la capacidad de estas instalaciones que nos permitirán un proceso riguroso de inspección desde el origen hasta la entrega del ganado a las autoridades norteamericanas para una inspección final. Agradecer también, presidenta, que haya compartido nuestra visión sobre la necesidad de darle valor agregado a la producción primaria. Es decir, que no solo seamos exportadores de carne, que seamos exportadores de producto terminado.
Gracias a su apoyo, aprovecho para informarle, Presidenta, que vamos avanzando de manera muy puntual, según programa, en la construcción del Centro Integral Ganadero en Hermosillo, y con unas instalaciones extraordinarias que nos van a duplicar la capacidad de sacrificio, que estamos avanzando también debidamente en la construcción de las instalaciones en Moctezuma y en duplicar la capacidad de exportación aquí en Agua Prieta. Presidenta, el tema sanitario es de todos los días. Nosotros ratificamos aquí con el sector ganadero que haremos la parte que nos corresponda para conservar este estatus que nos permite la exportación hacia Estados Unidos. Gracias, secretaria. Gracias, presidenta. Nos acompaña el presidente de la Unión Ganadera, que ha hecho también un extraordinario trabajo con las y los productores ganaderos sonorenses. Desde Sonora, presidenta, nuestro agradecimiento por esta gestión que es vital para la economía y la cultura de las y los sonorenses. Gracias. Gracias, Alfonso. Muchas gracias, muy buenos días a todas y a todos. Iniciamos semana con quién es quién en los precios, con nuestro seguimiento a las mejores remesadoras o las remesadoras que más pesos dan por los dólares que envían nuestros paisanos. En la modalidad depósito a cuenta o transferencia, recordar que se realiza un simulacro como si se estuvieran enviado $400 y qué remesadora es la que tiene un mejor tipo de cambio y un mejor promedio de comisión. En este caso sigue siendo en esta modalidad Finabien con 6,892 pesos con 9 centavos por cada $400. Le vamos a poner una palomita, y la que menos da en esta modalidad RIA Money Transfer, 6,535 pesos con 59 centavos. Le vamos a poner un tache y recordar que le damos seguimiento y monitoreo a 15 remesadoras que pueden consultar en nuestro sitio de internet. Adelante. En la modalidad de envíos en efectivo, la que más da por tener un mejor promedio, es una combinación entre el mejor promedio de comisión y el mejor promedio de tipo de cambio. En esta modalidad Pangeat Money Transfer da 7,024 pesos, le vamos a poner una palomita, y la que menos da en envíos en efectivo es la remesadora HUM o SHUM, que da 6,581 pesos con 43 centavos. Le vamos a poner un tache. Continuamos con el seguimiento de la Estrategia Nacional para promover la estabilización del precio de la gasolina regular y del diésel. Ya se incrementó el número de estaciones que en ambos casos da mejores precios. 11,762 estaciones de servicio dan la gasolina regular en menos de 24 pesos el litro, y 8,886 las que dan el diésel en menos de 27 pesos el litro. Aquí tenemos los precios promedio, y recordar que tenemos un mapa virtual en donde todos los días pueden consultar los precios de estos combustibles. Adelante. Y en el seguimiento en particular continuamos con diésel. Tenemos esta estación Pemex en Cozoleacaque, Veracruz, 26 pesos con 90 centavos el litro, y aquí en cada una de las regiones, miren, destacar que todas son Pemex y en ningún caso hay un excedente del margen de ganancia de 1 peso con 60 centavos por litro. Les vamos a poner una palomita. Continuamos ahora con las que se siguen volando la barda con los precios. Tenemos esta Full Gas en Cancún, Quintana Roo, que vende el litro de diésel en 28 pesos con 29 centavos, con un margen de ganancia de más de 2 pesos con 47 centavos, y aquí en cada una de las regiones les vamos a poner un tache. Seguimos ahora con nuestra canasta básica. En el monitoreo que se realiza semana tras semana, tenemos la más barata identificada en Chihuahua, Bodega Aurrera Aeropuerto, con 736 pesos con 90 centavos. El precio de los 24 productos que integran nuestra canasta PASIC, le vamos a dar una palomita, y la más cara, Walmart Campeche, 917 pesos con 50 centavos, le vamos a poner un tache. Pero lo interesante es cuando hacemos este comparativo de ciudades, en donde ya llevamos varias semanas realizando este monitoreo, e identificamos que en la mayoría de las ciudades todas las cadenas están cumpliendo, y lo vamos a ver más adelante. En el caso de la alcaldía Benito Juárez, en Ciudad de México, la más barata, Soriana Hiper Miscuac, 809 pesos, palomita, y la más cara, Walmart Tlalpan, 867 pesos con 50 centavos, le vamos a poner también palomita.
Querétaro, la más barata, Bodega Aurrerá Centro Constituyente, 779 pesos con 70 centavos, palomita. Y la más cara, Walmart Unidad Plaza de Toros, 833 pesos con 50 centavos, también palomita. Y en San Luis Potosí, la más barata, Mega Soriana Tangamanga, 815 pesos con 60 centavos, palomita. Y la más cara, Fresco La Comer, 838 con 40, también palomita. En este caso, todos estuvieron por debajo de los 910 pesos, así como está el precio promedio de cada una de las cadenas comerciales. La semana pasada realizamos un monitoreo y sacamos el cálculo de cuánto están vendiendo precio promedio nacional. Aquí tenemos cadenas que participan a nivel nacional y también a nivel regional, pero estas son las que firmaron el acuerdo. Entonces, todas venden por debajo de los 910 pesos la canasta básica, precio promedio, a precio Bodega Aurrerá, Chedraui, Soriana, La Comer, Walmart, H-E-B, Smart y Superiste. Este es un monitoreo del 10 al 14 de agosto. Esto es un reconocimiento a todas las cadenas comerciales por estar cumpliendo con el acuerdo del PASIC. Adelante, por favor. Bien, ya viene el regreso a clases y como hemos estado presentando algunos monitoreos de precios mínimos y máximos, aquí quisimos presentar el monitoreo que realizamos para en el caso de uniformes para niña y para niño. Este es primaria. Pueden tener el uniforme completo desde 321 pesos con 20 centavos hasta 749 pesos dependiendo del lugar en donde lo adquieran. Aquí para la niña en primaria, falda, blusa y suéter, y para los niños, pantalón, playera, suéter, desde 351 pesos con 20 centavos hasta 768 con 90, y ahí el QR para revisar los 734 productos que monitoreamos para este regreso a clases y puedan tomar una mejor decisión al adquirir los uniformes. Seguimos ahora con el uniforme para niña y para niño, pero de secundaria. Aquí tenemos un promedio de 667 pesos para niña, 499 pesos el mínimo y 820 el máximo, y para niño tenemos un mínimo de 498 y 874 como máximo, y también hicimos un comparativo de las batas que piden para los laboratorios en secundaria. Podemos encontrar batas desde 181 pesos con 30 centavos hasta 329 con 90. Insistir, ahí está el QR para que realicen los ejercicios y puedan revisar los precios de los uniformes. Adelante, por favor. Bien, en la revista del consumidor de agosto se realizó un estudio de calidad de alimento húmedo para gato, 54 productos con pruebas como nutrimentos, contenido energético y veracidad de la información. Y aquí ponemos algunos ejemplos de 4 marcas que no son veraces en la información comercial que manejan, y todo el estudio lo pueden descargar de la revista del consumidor de agosto. Adelante, por favor. Finalizamos con nuestros consejos Profeco de la semana. 1, cuando vayas a cargar gasolina o diésel, consulta nuestro mapa interactivo y elige la estación más cercana con precios justos. 2, antes de comprar uniformes escolares, compara en el quiénes tienen los precios, ahorra y cuida el presupuesto de tu hogar. 3, no todas las marcas de alimento húmedo para gato cumplen con lo que declaran en su etiqueta, consulta el. Y eso nos permite pues que se abra la frontera. Gracias, doctora. Gracias. Vamos por acá. Buen día, Presidenta. Manuel Pedrero, de los Reporteros MX. Coyuntura premia, y no puede ser más que lo que sucedió este fin de semana en un caso vertiginoso con el señor Rubén Rocha Moya, con el caso de las licencias, regresos y presencias. Hay mucha incertidumbre en este momento, en concreto para las y los sinaloenses, sobre todo porque durante el desarrollo de esta conferencia se acaba de posponer. El Congreso pospuso justamente quién iba a ser el nuevo gobernador o gobernadora ahora que se da esta situación. Entre los mensajes que publicó en sus redes sociales, Presidenta, mencionó justamente no anteponer los intereses personales antes del paso a la historia y del proyecto de nación. Con todo lo que ocurrió y ya mirando 72 horas antes, ¿cuál es su conclusión de lo que sucedió este fin de semana con el caso de Rubén Rocha Moya, Presidenta? Yo me enteré por la publicación del propio gobernador. No tuve ningún conocimiento previo de que él quisiera regresar a ejercer sus funciones en el estado de Sinaloa. La verdad no me parecía pertinente, por decirlo menos. Y la Secretaría de Gobernación pues emitió un comunicado diciendo que esta era una decisión personal del gobernador, que no había tenido que ver el gobierno de México. Realmente, así como opinamos nosotros, pues opinaron muchos otros. Y finalmente él toma la decisión de volver a pedir licencia. ¿Qué procede en este momento? El Congreso local tiene que nombrar un gobernador interino o gobernadora interina para poder llevar el ejercicio del gobierno desde este momento hasta el momento del cambio de gobernador.
Las elecciones en Sinaloa, como en otros 17 estados, otros 16 estados, en total 17, son en junio del próximo año. Entonces, de aquí a junio, pues tiene que garantizar la gobernabilidad de Sinaloa, que se lleven a cabo de manera adecuada las elecciones en paz. Obviamente le toca organizarlas al Instituto Nacional Electoral y a la OPLE de Sinaloa, pero pues tiene que garantizar las condiciones para que se lleven a cabo, cerrar el gobierno, el sexenio, y en su momento, no sé en qué fecha es el cambio de gobierno en Sinaloa el próximo año, el 30 de octubre, 31, 1 de noviembre, a ver, chécale bien. Queda un año, 2 meses de gobierno. Entonces, una vez que vaya la elección, pues el cambio de gobierno, entonces sería prácticamente un año más o menos, un poquito más de gobierno quien tuviera que, o quien elige el Congreso local, quien decide el Congreso local para llevar a cabo este periodo de gobierno. ¿Qué diría yo? Pues sencillamente que sea una persona con la capacidad, la honestidad, el profesionalismo y la entrega al pueblo de Sinaloa que se requiere. Eso es mi única posición, como pudiera ser la posición de cualquier mexicana o mexicano o cualquier sinaloense. Y tendrán que decidirlo el día de hoy, de acuerdo con lo que establece la Constitución del gobierno de Sinaloa. Entonces, ese es lo que ocurrió. Yo el viernes, el sábado, publiqué a ver si lo pones, publiqué el siguiente comunicado en mi red social o en mis redes sociales. Ningún interés personal puede estar jamás por encima de los intereses del pueblo y de la nación. Y mucho menos cuando aquello que se pretende colocar por encima de México no es el bienestar de su gente, sino la ambición desnuda del poder por el poder. Breves, por favor, para que les toque a más. Sí. Gracias, Presidenta. Quisiéramos volver al tema de Sinaloa. Para empezar, usted acaba de comentar que no era pertinente el retorno de Rubén Rocha a la gubernatura. Esto puede tener muchas lecturas. Quisiera, por favor, si me puede decir, ¿por qué no era pertinente? ¿Porque sigue siendo investigado? ¿O porque si hay pruebas en contra de él? ¿Estados Unidos ha vertido pruebas? ¿O por qué no era pertinente que regresara? Bueno, todos saben que la Fiscalía tiene investigaciones contra las 10 personas que mencionó el gobierno de Estados Unidos y siguen las investigaciones. El gobierno de Estados Unidos, o el Departamento de Justicia más que el gobierno, la oficina del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que solicitó la detención urgente para extradición, no ha presentado ninguna prueba. Y la Fiscalía pues está en su investigación. Y ya la Fiscalía tendrá que determinar de las 10 personas que se mencionaron si hay algo particular en contra del gobernador o del exgobernador Rocha o del gobernador con licencia Rocha o no, pero sí hay investigación. Ok, en México hay investigación y se están esperando las pruebas, es hasta ahí. Luego, esto se desató, este episodio del retorno de Rocha y luego su nueva solicitud de licencia, cuando fue detenido Fausto Corrales. Fausto Corrales, que fue uno de los personajes que estuvieron en el momento en que se detuvo, bueno, se sustrajo a El Mayo. ¿Usted interpretaría que lo que estaba buscando en ese momento, estaba buscando Rocha, era tener fuero, porque puede ser que en las declaraciones de Corrales se le involucre como al parecer sucedió en ese episodio? No especulo. La Fiscalía está haciendo investigaciones. En efecto, detuvo a una persona recientemente que explicó en su comunicado y sigue investigaciones, tanto de el homicidio del exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Melesio Cuen, tiene investigaciones abiertas sobre eso, como de el secuestro, retención, llevada, como ustedes lo quieran poner, de un líder del narcotráfico y la entrega de otro líder del narcotráfico en Estados Unidos. Entonces la Fiscalía está haciendo sus investigaciones desde hace tiempo. Esa investigación está abierta desde que estaba el presidente Andrés Manuel López Obrador. La hizo el fiscal Gertz y ahora la continúa la fiscal Ernestina Godoy, está en investigación. Y a partir de la mención de Estados Unidos, la Fiscalía decidió abrir 10 carpetas de investigación que están en investigación de las 10 personas. Ellos tendrán que decir si hay alguna prueba o no hay alguna prueba de algún tema que tenga que ver con algún delito de estas personas. Pero es la Fiscalía quien está haciendo sus investigaciones. Y ellos tendrán que decir si hay responsabilidad o no de alguna persona en este sentido y esclarecer si tienen los elementos suficientes el asesinato del exrector de la UAS. Presidenta, se lo pregunto muy directamente. El hecho de
lo que usted publicó en redes sociales es una disertación acerca de la necesidad de pues, tener mucha claridad, que quienes gobiernan estén comprometidos con la legalidad. Después viene el partido que llevó al gobernador. Bueno, no, mi publicación fue el sábado. Bueno, esa publicación. Y luego viene este retiro del apoyo del partido a Rubén Rocha. Esto configura que Rubén Rocha lo están dejando solo, Presidenta. ¿Es porque se presume que sí hay un involucramiento con el crimen organizado? No, eso lo determina la Fiscalía General de la República o la Fiscalía Estatal o las fiscalías. No es competencia ni del gobierno federal, a menos que hubiera una prueba en el Gabinete de Seguridad, ni de un partido político, ni de nadie más. Fue un posicionamiento político, no tiene nada que ver con un posicionamiento judicial. Y en este proceso que se sigue en contra de Rocha, que está investigando la Fiscalía, hay congelamiento de cuentas, la Unidad de Inteligencia Financiera ya le ha pasado a usted un reporte de cuál es la situación, qué se está haciendo. Vamos a pedirle a la Fiscalía que en todo caso informe, ¿no? Porque ellos son los que deben informar, ellos son los que tienen investigación y ellos son los que tienen que informar y en su caso, si no encuentran pruebas, pues proceder a cerrar el caso, si encuentran pruebas, pues seguir procediendo con la investigación. O sea, es la Fiscalía. Nosotros tenemos coordinación con Ernestina Godoy y su equipo, porque así debe ser. La autonomía no significa que no haya coordinación. Tiene que haber coordinación particularmente pues, para disminuir la violencia en el país. Pero eso no quiere decir que no tengan autonomía. La Fiscal General de la República es autónoma y la Fiscalía, y ellos realizan sus investigaciones y ellos deben de informar. Solo en aquellos casos en donde la investigación del propio Gabinete de Seguridad dio elementos a la Fiscalía o se presentó o se abrió una carpeta de investigación a solicitud del Gabinete de Seguridad, es cuando podemos informar con mayor detalle. Pero en este caso es facultad de la Fiscalía General de la República, hasta donde yo entiendo, pues ya hubieran procedido si hubiera algo en particular, pero lo tienen que contestar ellos. Y en ese sentido, Presidenta, ¿hay un plazo perentorio para que la Fiscalía termine esa investigación y emita, si es conveniente, si es pertinente? Lo tiene que contestar la Fiscalía, ellos son los que están haciendo la investigación. Y de parte de Estados Unidos y el intercambio de información con el Gobierno de México o con la Fiscalía, ¿también hay un momento en el que se cierre la presentación de pruebas o no pruebas, esta instrucción o no pues sé cómo llamarle? ¿Hay algún momento en el que… Nosotros recuerden que contestamos que hasta que no hubiera pruebas no podía procederse en nada, porque ellos nos han contestado exactamente lo mismo. O sea, a solicitud de México para que se extradite o se detenga a alguien, incluso de doble nacionalidad, Estados Unidos, ¿qué dice? O el Departamento de Justicia de Estados Unidos, ¿qué dice? Preséntame pruebas. Y se presentan las pruebas y esa decisión del Departamento de Justicia si procede o no procede. En este caso es lo mismo, así está. Ahora, si estás bajo investigación, pues yo creo que es mejor separarte del cargo, si es que hay, como lo hizo en su primer momento, en su primera decisión. No sé qué llevó al gobernador, hoy otra vez con licencia, a regresar. No he hablado con él, tampoco pienso hablar con él, pero él tomó una decisión de regresar. No sé cuál fue su decisión, ni tampoco fue que lo orientó a decir, ya vuelvo a tomar licencia. Pero nunca se comunicó con el gobierno de México para la decisión de regresar a ser gobernador nuevamente en funciones. Sociales ha sido de nuevo esta etiqueta de narcopolítico, narcopolíticos. Este fin de semana salieron dos investigaciones honestamente bastante interesantes y que desgraciadamente no tienen el eco que deberían. Trataré de resumirlas lo más pronto posible. La primera tiene que ver con un medio local del Estado de México, muy bueno por cierto, que se llama AdeNoticias. Esta semana, bueno, la semana pasada se reveló que la revista Forbes había publicado un contrato del presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, con una consultora estadounidense, a la que estaría y está pagando $120,000 mensuales. Sin embargo, no se había dado a conocer la identidad de precisamente con quién están llevando esa consultoría. Y AdeNoticias revela que se trata de una joven de unos 25 años llamada Martina Ayeto, que a primera vista no puede sonar relevante de no ser por el detalle de que se trata de la hija de la congresista republicana de Florida, María Elvira Salazar.
María Elvira Salazar tiene ya, como está acreditado públicamente en redes sociales y en la comunicación de ambos políticos, tanto de Alejandro Moreno como de ella misma, una relación que por lo menos inicia el 1 de septiembre de 2025, es decir, está próxima a cumplir un año. Y a partir de ahí han tenido varias reuniones. No es antes de la tercera reunión que existe este contrato de la consultoría en la que participa Martina Ayeta, la cual recibe $10,000 mensuales, pagados obviamente por Alejandro Moreno Cárdenas, no me imagino que es su bolsillo personal, sino de los recursos del PRI, que al final de cuentas son recursos del pueblo de México, para entregarlo a consultorías estadounidenses. ¿Por qué es particularmente interesante que se trate de la familia de María Elvira Salazar, siendo ella cubanoamericana, que forma parte de un grupo político, de una corriente dentro del Partido Republicano y dentro del gobierno estadounidense? Concretamente, del actual también secretario de Estado, Marco Rubio, jefe del Departamento de Estado. Ella, su cargo como congresista, también le da, entre otras cosas, un cargo que no se conoce mucho, pero que tiene una relevancia importante. Presidenta de la Subcomisión de Asuntos Exteriores del Hemisferio Occidental, que parece un eufemismo a simple vista, pero en realidad ese cargo le da a ella la facultad de solicitar la cancelación de visas a personalidades que estén en América Latina. Si uno analiza la línea de tiempo del contrato que firma Alejandro Moreno Cárdenas con la familia de María Elvira Salazar y analiza pues esta temporada donde el Departamento de Estado, no solamente en México, también en Brasil, también en su momento en Colombia, con diplomáticos cuando se dan gobiernos de izquierda, retiran estas visas, pues en el caso mexicano coincide justamente cuando se empiezan a conocer en, insisto, septiembre de 2025, María Elvira Salazar y Alejandro Moreno Cárdenas, quien por cierto lleva 22 días en los Estados Unidos haciendo política allá, no aquí en México, de donde es senador plurinominal, pero al final de cuentas senador en la República Mexicana. La pregunta sería, Presidenta, con esto que dan a conocer los compañeros de AD Noticias, pues la postura del gobierno federal, que se estén usando los recursos del PRI, recursos que son subsidiados por los impuestos de las y los mexicanos, para entregárselos a estas consultoras estadounidenses que le dicen a Alejandro Moreno Cárdenas cómo posar, cómo hablar, cómo hacer speech político y sobre todo narrativa, de la cual ha nacido y empata lo de narcopolítico, Presidenta. Bueno, primero el Instituto Nacional Electoral tendría que revisar si esto es legal o no. Presidenta Sheinbaum, insisto con este tema de la etiqueta de narcopolíticos. En este espacio, hace unos meses, denunciamos cómo la Embajada de los Estados Unidos estaba contactando periodistas, activistas, organizaciones civiles, influencers, en lo que, según sus palabras, definió como ayudar a combatir las falsas narrativas que perjudicaran al gobierno estadounidense. En ese momento muchos decidieron hacer mutis, silencio estratégico, otros más aventurados decidieron llamarlo una teoría de la conspiración. Se sabe en el imaginario colectivo de esta influencia que tienen con muchas personalidades que no hablaban antes de política y ahora lo hacen, o con otros que de plano son un invento de oligarcas mexicanos, pongo un caso muy concreto de Claudio X González. Existe esta organización llamada Narcopolíticos, que presuntamente se dedica a exhibir e identificar a personajes políticos con el crimen organizado. Su fundador es el joven Miguel Mesa. Una investigación periodística de la periodista independiente Sofía Otero, a través de una entrevista que le realiza a Mesa, y en audios que actualmente se pueden consultar absolutamente todos, Mesa revela varias cosas interesantes, entre ellas que la información que se publica proviene directamente de la Embajada de Estados Unidos, que él es aliado de Claudio X González, y un caso muy importante, asegura él que García Luna no hizo nada malo y que Felipe Calderón no es un narcopolítico. Es una entrevista de los materiales que se publicaron más de 20 minutos y ni modo que esto pues lo vayan a pasar en TV Azteca. Entonces me permití editar a tan solo 1 minuto porque es importante que se conozca cómo piensan aquellos que, por cierto, usan el disfraz de la sociedad civil, del apartidismo, que aseguran ser simples ciudadanos cuando en realidad hay poderes fácticos atrás. Les gusta hablar del poder político, no hablan del poder empresarial, del poder eclesiástico, del poder criminal, del poder sindical, del poder económico
que es los que los rige y quienes son los que lo patrocinan. Además, esto no viene precisamente en esta versión del audio, pero incluso habla de cómo operó, siendo él, estando en contra de la elección judicial del 2025, operó campañas judiciales de candidatos ligados a Roberto Gil Suart. O, por ejemplo, también cómo tramitó más de 127 amparos en contra del aeropuerto que construyó Andrés Manuel López Obrador. Yo leí algo hoy me pasaron un resumen. ¿Esta persona quién es? Miguel Mesa. Y él dirige el sitio Narcopolíticos. De hecho, también hay organizaciones. Él fue asesor. Él fue asesor de Movimiento Ciudadano, de Claudio X González, de Litigio Estratégico, de todos los tentáculos de las organizaciones de Claudio X González. Fue jefe de oficina de la senadora Laura Ballesteros, cuando era, por cierto, suplente de Xóchitl Gálvez. Trabajó en Mexicanos a favor de la corrupción de Claudio X González. Es decir, tiene un historial. Y ahora se presenta como sociedad civil. Correcto, a través de la plataforma Narcopolíticos. Presidenta, en otra pregunta ya para terminar, quería un poco su reacción con respecto a la guerra comercial que se ha desatado entre Estados Unidos y Canadá, que son los principales socios comerciales por el TEMEC también de México. ¿Cómo nos puede afectar esa guerra comercial, si tiene alguna consecuencia para nuestra economía y si usted ha tenido algún contacto con los líderes de estos dos países sobre este tema? Muchas gracias. Hablé con el primer ministro Carney el jueves, creo, ¿no? Todavía no venía este rompimiento, no quisiera llamarle rompimiento, este desencuentro, vamos a ponerlo así mejor, este desencuentro en las pláticas que tuvieron sobre este incremento que planteó Estados Unidos a los aranceles hacia Canadá. Cuando hablé parecía que todo iba a llegar a un acuerdo, porque pues obviamente tenemos que estar pendientes. Y Marcelo Ebrard está hoy en Estados Unidos. Se va a quedar estos días porque, como lo dijo el presidente Trump, esperamos llegar a un acuerdo con Estados Unidos. ¿Este acuerdo qué tiene que garantizar? Pues el bienestar de México y el bienestar de Estados Unidos, cada uno desde su perspectiva. Y pues vamos a esperar esta semana a ver cómo son las cosas. Yo soy optimista de que se puede llegar a un acuerdo. Recuerden que nosotros tenemos aranceles en aluminio y acero y sus derivados del 50%. Y tenemos aranceles en vehículos del 25%. Entonces llevamos ya más de un año trabajando para ver cómo se pueden reducir estos aranceles. Ellos han planteado una serie de puntos que desde su perspectiva no van acordes con el tratado comercial. Algunas las hemos discutido de que no tienen razón en esto, otras que sí. El incremento de las exportaciones de México hacia Estados Unidos ha sido importante, principalmente por lo electrónico. En Estados Unidos hay un boom de inteligencia artificial y de centros de datos, y estos centros de datos requieren mucha electrónica, y Estados Unidos nos ha planteado que no haya triangulación, es decir, que no entren por México para llegar a Estados Unidos aprovechando que no hay arancel. Ahora, Estados Unidos tampoco tiene arancel a los electrónicos, a ningún país, ni a Taiwán, ni a China, ni a ningún país hasta este momento. Pero tampoco es interés nuestro pues que pasen por México y suban a Estados Unidos sin incorporarles valor agregado. Entonces, hay pláticas hasta este momento y yo soy optimista de que vamos a poder llegar a un acuerdo, pero evidentemente pues vamos a estar informando y siempre pues garantizando el bienestar de México, nuestra Constitución y nuestra soberanía, que es lo que siempre hemos puesto como elemento sustantivo en las negociaciones. No. Nosotros lo que tenemos en este momento son esos dos aranceles y un arancel del 10% a todo aquello que se exporta que no es del Tratado de Libre Comercio. Hasta ahí es lo que tenemos y queremos tener una mejor posición que esa. Aunque tenemos una posición muy buena, porque si uno hace en promedio todo lo que exportamos, tenemos de las menores aranceles que tiene cualquier país del mundo. Eso hemos logrado. ¿Y la UNAM? Las universidades autónomas, que en general, bueno, la Universidad Nacional Autónoma de México pues es una gran universidad. Desde nuestra perspectiva, y miren que soy Puma de corazón, la UNAM ha perdido en ciertos temas y también asumió orientaciones académicas y dejó otras, vamos a ponerlo así. ¿Qué pienso yo en particular? Y lo he dicho públicamente, que la UNAM
podría destinarle más recursos, con los recursos que ella tiene un presupuesto de 57,000 millones de pesos, la UNAM, a la docencia y a la investigación y no tanto a la burocracia. Ese es mi punto de vista. Y garantizar igual la enseñanza de las distintas corrientes de pensamiento. La UNAM pues lo que tiene es una base académica y de investigación muy sólida porque es desde hace muchos años. También lo tiene el Politécnico, también lo tiene la UDG, que está aquí, Ricardo, que fue rector de la Universidad de Guadalajara. Y también lo tienen muchas universidades autónomas, que son, digamos, las que históricamente asumieron la responsabilidad de la educación superior. El Instituto Politécnico Nacional, creado por Lázaro Cárdenas, se creó con una visión nacionalista, la técnica al servicio de la patria. Durante mucho tiempo, lo que se crearon principalmente fueron tecnológicos. Las humanidades se quedaron a un lado, pero ni siquiera lo suficientes para poder cubrir la demanda de los estudiantes. Al mismo tiempo, durante todo el periodo neoliberal, crecieron las universidades privadas, unas de mayor nivel académico, unas con una orientación muy específica y otras universidades a lo mejor con menos nivel académico. Pero una familia que decía, a ver, mi hijo no pasó, entre comillas, el examen de admisión porque en realidad no hay suficientes lugares, pues yo quiero que siga estudiando, voy a hacer un esfuerzo y voy a pagarle una escuela particular. ¿Qué creemos nosotros? Que la educación es un derecho y que hay que seguir construyendo más preparatorias y más universidades para que ningún joven se quede sin escuela si desea estudiar. Si terminas tu preparatoria y ya no quieres seguir estudiando y decides trabajar, estás en tu derecho. Pero si quieres seguir estudiando una profesión, pues también tienes el derecho de hacerlo. Y el gobierno, el Estado mexicano, debe abrir todos los espacios posibles para que los jóvenes puedan estudiar. El presidente López Obrador abrió las universidades Benito Juárez. Son más de 200,000 estudiantes que están estudiando en las Benito Juárez. Se creó esta idea desde todos los que no creen en el proyecto de transformación, de que son de muy mala calidad, que es falso, absolutamente falso. Es una visión educativa distinta, acercada a los problemas de cada comunidad, pero con conocimientos bien estructurados y con las características para que los jóvenes puedan salir como profesionistas de las universidades Benito Juárez. Imagínense que los propios jóvenes, cuando yo fui a entregar títulos a una Benito Juárez, cuando les dije, esta universidad es igual de buena que todas las demás, se pusieron felices. Pues porque ellos también reciben esta cosa externa, muy equivocada, de que las universidades Benito Juárez no son buenas, son buenísimas. ¿Qué más hicimos? Creamos la Rosario Castellanos, la Universidad Nacional Rosario Castellanos, también con una alternativa pedagógica distinta. Y tenemos que seguir creando espacios para que todos aquellos que tengan la oportunidad o quieran seguir estudiando tengan la oportunidad de hacerlo, tengan el acceso al derecho. Y eso es lo que estamos haciendo ahora. En la Rosario Castellanos hay clases presenciales, semipresenciales y a distancia. Y hay que abrir más espacios para que los jóvenes puedan estudiar. Están orientadas principalmente a la docencia, no necesariamente a la investigación, pero hay que seguir trabajando para fortalecer las instituciones de educación superior públicas. No porque no deba haber privadas, tienen derecho a haber escuelas particulares, pero no se debe convertir en el privilegio del que tiene dinero estudiar, sino un derecho de todos aquellos que deseen estudiar. Decía Morelos que debe haber escuelas igual para el hacendado que para el peón. Y nosotros hoy, a distancia, 200 años después, creemos lo mismo. A distancia, 200 años después, creemos lo mismo. Muchas gracias, Presidenta. En otro tema, en Revista Fortuna publicamos finalmente la confirmación de que el IMSS tuvo que cancelar el contrato trianual que habían adjudicado a la empresa Nexus de Grupo Salinas para la gestión del sistema de proveedores del Instituto Tripartita. La razón fue, Presidenta, la subcontratación no autorizada de la compañía UPAX Landers, que también es de Grupo Salinas, para obtener información de los proveedores del IMSS. La información, de acuerdo con los datos que se dieron a conocer, pues ya está siendo trasladada al sistema del IMSS. ¿Podría comentarnos qué reporte le dio la Secretaría de Anticorrupción sobre este caso? No tengo lo último que haya revisado, pero con gusto le pedimos a Raquel que pueda publicarlo. Y, Presidenta, también preguntarle en este caso, ¿cuál es el papel de este decreto que usted firmó en casos como este para ampliar la transparencia de los contratos del gobierno? El objetivo es como lo mencionó aquí Raquel, una transparencia proactiva. Tuvimos gabinete con los secretarios, subsecretarios, el gabinete ampliado,
donde participa también las entidades descentralizadas. Y lo que les dije, no se puede decir este contrato está resguardado, a menos que sea realmente seguridad nacional o esté en un procedimiento de revisión. Tiene que haber transparencia total, que no tenemos nada, absolutamente nada que esconder. El INAI que desapareció por razones de corrupción, la verdad, estaba para ello. Bueno, ¿para qué necesitamos un instituto? Aunque claro, hay espacios para poder solicitar información del público, de la gente, del pueblo, si todo es transparente. Entonces todos los contratos tienen que estar en la plataforma, todo tiene que hacerse transparente, transparencia total, porque no tenemos absolutamente nada que esconder, a menos, repito, que en efecto sea algo de seguridad nacional, divulgar la información. Finalmente, Presidenta, el pasado 13 de agosto se registraron 20 homicidios dolosos en todo el país. Es una cifra que llama la atención, pues no solamente por ser uno de los niveles diarios más bajos registrados, sino porque ocurre después de una tendencia sostenida a la baja que su gobierno ha reportado desde el inicio de su administración. A partir de los datos que diariamente revisa el Gabinete de Seguridad y la plataforma que usted misma nos mostró hace unos meses, ¿qué lectura hace de este nuevo nivel? ¿Qué están identificando en los datos que les permite explicar esta reducción? Y sobre todo, ¿qué tan importante es que estos resultados se mantengan durante los próximos meses, Presidenta? Se lo pregunto también porque en Revista Fortuna hemos estado revisando pues precisamente cómo se obtienen estos datos y cómo se utilizan para las decisiones de seguridad. Incluso dedicamos nuestra última portada a este tema con una entrevista que le realizamos a la maestra Marcela Figueroa. Usted ha hablado de un trabajo constante, una obsesión por los datos, pero también que esos datos, nos ha dicho, son víctimas, son personas a las que se les quiere ayudar. ¿Cuál considera que es el siguiente paso para que esta reducción, pues que muestran las cifras, se traduzca en una sensación de más seguridad entre la población y pues de mejores condiciones en la atención a las víctimas? La estrategia está funcionando y diario estamos trabajando para fortalecerla. Nunca uno, cuando es servidor público, puede decir ya, hasta el último día del sexenio. Ya cumplí con mi parte, pues le toca al siguiente. Y nunca abandonar los principios, porque puedes salir del gobierno, pero los principios no se abandonan. Pero cuando estás en funciones, nunca, yo les digo a los compañeros, aquí no se vale la autocomplacencia. No es, qué bien vamos súper bien, todo está perfecto. No, tenemos que ser, incluso nosotros, los mayores críticos de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque siempre hay espacio para mejorar. Entonces, en el caso de la seguridad es lo mismo. Es diario, está revisando, pero la estrategia funciona. Y funciona porque atiende las causas y también busca la cero impunidad. No estaría funcionando si no estuviéramos abriendo espacios para los jóvenes, para que estudiaran. Pero también si la Fiscalía no hace su trabajo, pues no funciona la estrategia. Todos tenemos que estar haciendo nuestra parte. Entonces, funciona la estrategia y hay que seguir trabajando y cerca de la gente también escuchando qué es lo que está pasando, cómo está pasando. Por ejemplo, les voy a decir a lo mejor no debería decirlo, pero se los voy a platicar. Porque decía el presidente, mi pecho no es bodega. Recientemente, cuando pasó esto del aguacate, el cierre de la frontera y que vinieron los de la asociación esta de aguacates de exportación, decidimos reforzar la parte de la estrategia de atención a las causas. Entonces me presentaron Leti Ramírez de Bienestar y Rosa Isela la estrategia. Y les dije, ¿saben qué? Vamos a hacer algo. Váyanse 4 días a Michoacán a visitar casa por casa todos los municipios, ustedes. La semana pasada estuvieron allá, Rosa Isela y Leti, con las brigadas, y hablando con distintos sectores, en los municipios donde nos comentaron que había incremento de la extorsión. Entonces, ellas hoy presentaron un primer informe y nos van a presentar otro informe ya con una presentación de una estrategia mayor de atención más estrecha con la población. Es un ejemplo de cómo estamos cerca. No es de que, a ver, un compañero, un servidor de la nación va y nos dice, y ya. No, se fueron ellas personalmente y sin grandes reflectores, no. Se fueron a trabajar, a ver qué es lo que pasa, a hablar con la gente. Y vamos a reforzar la estrategia de atención a la gente en esa zona. Muchas gracias, Presidenta. Gracias. Buen día. Bueno, vamos. Esta demanda pues para este ciclo.
Es importante que sepan, nosotros hemos solicitado a la UNAM que sin darnos datos personales, porque eso no podría ser, sí podría informar a la Secretaría de Educación Pública cuántos aspirantes hay de Ciudad de México, del Estado de México, de Puebla, de cualquier entidad de la República. También para poderles dar opciones en distintas entidades. A lo mejor vienen un número importante de Baja California y nosotros solo estamos ofreciendo o solo hablamos con las instituciones de educación superior de la región centro del país. Entonces, ellos quedaron de, repito, sin revelar el dato personal, porque eso no podría ser, no se puede dar el nombre, no se puede dar la dirección, sino sencillamente de dónde solicitan, cuál es su lugar de residencia para poder estudiar en la UNAM. Entonces están por darnos esa información, número de personas, para que también busquemos, si vienen de Yucatán, pues hablar con las universidades en Yucatán para poder abrir los espacios, ¿no? Mario, no sé si quieras contestar más con más detalle. Sí, hay que considerar también que justamente la zona metropolitana, la Ciudad de México, es un atractor de jóvenes que vienen de otras entidades, como dice la presidenta, a buscar un lugar aquí. Por eso el esfuerzo y por eso la posibilidad de, con la plataforma de Educación Superior 2026, facilitarle a los jóvenes ese acceso. Una cosa importante es que el dato que presentamos de 245,000 nuevos lugares en educación superior son de todo el país, no solo de la zona metropolitana, sino de todo el país. Obviamente el esfuerzo más importante siempre se concentra aquí en la Ciudad de México, y lo que nos ha encargado la presidenta junto con la CECITI es tener un plan todavía más ambicioso en la Universidad Nacional Rosario Castellanos para satisfacer la demanda que se tiene en esta zona. Ok, muchas gracias. Y a pesar de la autonomía, por ejemplo, que tienen en este caso la UNAM y el IPN, ¿no se ha pensado quizá como de alguna manera poderlo sumar como a esta iniciativa? Vaya, a pesar de que desapareció el examen de Comipems, de cierta manera para que se pueda cooperar y pues se puedan abrir pues incluso más oportunidades para los estudiantes. Ellos bueno, el Politécnico no es autónomo como tal, pero tiene delineamientos académicos. Entonces, ellos determinan que haya examen de admisión para entrar. Nosotros quisiéramos que se abriera a Mi Derecho, Mi Lugar a todas las instituciones de educación media superior públicas, pero finalmente la decisión es de ellos, de mantener el examen. Entonces, el estudiante puede tomar la siguiente opción, decir, cuando sale de la secundaria, quiero hacer mi examen al bachillerato de la UNAM. Por alguna razón no fue integrado. Cuando termina eso, puede seguir accediendo a la plataforma Mi Derecho, Mi Lugar para que no se quede sin escuela. O puede decir, bueno, yo no quiero entrar a la UNAM, yo quiero tener mi acceso directo a cualquier otra institución, que es igual de buena que la UNAM, porque además ahora pues ya tiene el cobijo de una institución de educación superior pública. Entonces, decides. La mayoría de los jóvenes han decidido hacer eso. Decir, no, pues yo prefiero garantizar mi lugar en un espacio en donde me quede cerca de mi casa, es una buena escuela, ya tiene el cobijo de una institución superior, tengo la garantía de que es parte del bachillerato nacional,